La ciudad de Babilonia estaba cerca de las orillas del río Éufrates, una región que hoy en día pertenece a Irak. A medida que muchas caravanas de diferentes pueblos pasaban por la región, la ciudad recibió muchas influencias religiosas, sociales y culturales y pronto creció en tamaño y poder. La ciudad tenía canales de agua que fluían a través de casi todo su interior. Esta agua abastecía diversas necesidades de la población. Es posible que fuera la ciudad más grande del mundo en su apogeo, además de tener los famosos jardines colgantes, que son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Con la acumulación de riqueza, los babilonios comenzaron a construir estatuas, templos y monumentos ricamente detallados. La estructura del gobierno de Babilonia fue comandada por nobles de diferentes dinastías y por sus líderes religiosos. El origen del nombre Babilonia es una adaptación del idioma griego. El nombre original viene de la lengua acadia, Babab, cuya traducción sería Puerta de los Dioses. Con la llegada del rey Hammurabi al trono de Babilonia, la ciudad se volvería aún más importante. Hammurabi fue el 6º rey de la dinastía amorita, y bajo su reinado se fortaleció Babilonia, dominando territorios que anteriormente pertenecían a los imperios sumerio y acadio. Hammurabi conquistó las principales ciudades de Mesopotamia, incluyendo las ciudades de Asiria y Nínive, creando así el primer imperio babilónico llamado el Imperio Paleobabilónico. También creó el famoso Código de Hammurabi, que era un conjunto de leyes y cómo aplicar el castigo equivalente a los crímenes cometidos. Ese código seguía el principio de la ley de Talión, el famoso ojo por ojo, diente por diente. En el área militar, los babilónicos perfeccionaron el equipo acadiano, con corazas y cascos mejor trabajados y ajustados al cuerpo de los soldados. El imperio de Hammurabi duró poco tiempo, colapsando poco después de su muerte en 1750 a.C. Como era de esperar, después de su muerte hubo revueltas de las otras ciudades que estaban bajo el dominio de Babilonia. Este fue un periodo turbulento en Mesopotamia y Babilonia fue incluso saqueada por los hititas y luego gobernada por los elamitas. La ciudad de Asiria, que estaba bajo el dominio de los babilónicos, pertenecía a los asirios, un pueblo de origen semita y con una sociedad guerrera conocida por ser cruel y despiadada en la batalla. Los asirios probablemente formaron el primer ejército organizado de la historia. Con armaduras estandarizadas y ya utilizando el hierro en las armas y cascos, eran enemigos temibles. Sus soldados fueron entrenados y pagados y sirvieron por periodos establecidos en contratos. Perfeccionaron el uso de los carros de guerra, eran excelentes arqueros, además de tener una infantería muy bien disciplinada. También eran conocidos por desarrollar armas de asedio. Su mayor fuerza estaba en la caballería, donde a menudo 2 jinetes montaban el mismo caballo. Normalmente el que iba detrás llevaba un arco o dardos para golpear a los enemigos a distancia. Se sabía que los asirios no compadecían a sus enemigos capturados, torturando y humillándolos a los pobres cautivos. Con la caída del imperio de Hammurabi, los asirios tomaron Babilonia, tomaron las tierras y ciudades de los elamitas e hititas y dominaron incluso el Gran Egipto, consolidando así el comienzo de la Edad de Hierro del Imperio Neoasirio, que fue hasta entonces el mayor imperio en extensión territorial jamás creado, superando incluso el imperio de Sargón el Grande. La capital del imperio asirio era la ciudad de Nínive, que recibió importantes mejoras en sus murallas para aumentar la seguridad contra posibles ataques enemigos. El último gran rey asirio fue Asurbanipal, que fue el sucesor de Asaradán. Fue Asurbanipal quien organizó la famosa biblioteca de Nínive, que tenía incluso 22.000 plaquetas de arcilla con escritura cuneiforme, y es gracias a esto que hoy sabemos tanto sobre los pueblos de Mesopotamia. El rey asirio Asurbanipal no tuvo un reinado tranquilo, ya que su hermano que reinaba en la ciudad de Babilonia se rebeló contra él, y se alió con los nobles de Babilonia y los nobles de la ciudad de Elamitas. Asurbanipal le declaró la guerra a su hermano y sitió a Babilonia. Al darse cuenta de que no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir, el hermano traidor prendió fuego a su propio palacio, muriendo en el incendio. Entonces, Asurbanipal atacó el reino de los elamitas, donde destruyó la capital, los templos e incluso las tumbas fueron saqueadas. Los príncipes elamitas fueron ejecutados, y con ello el antiguo reino de Alam se extinguió. Asurbanipal murió en el año 627 a.C., a los 58 años de edad aproximadamente. Sus hijos trataron de mantener el control del imperio, pero este pronto entró en decadencia, debido nuevamente a los levantamientos de muchas ciudades-estado.
En Egipto, el faraón Neco II recuperó las tierras egipcias que estaban bajo el control asirio. Y en Mesopotamia, el poder se dividió entre los caldeos y los medos, dos tribus siméticas que estaban bajo control asirio. Nabopolassar, que era un noble de los caldeos, pronto tomó las riendas del gobierno babilónico. Supo aprovechar el vacío de poder e incitó a los ataques contra las ciudades de Nippur y Uruk, garantizando así su posición como rey y las tierras a su mando. Nabopolassar era un rey fuerte con un carácter expansionista. Afirmó alianzas con los medos y los persas. Casó a su hijo el príncipe Nabucodonosor con la hija del rey de los medos, la princesa Amuea. En el 612 a.C., Nabopolassar y sus aliados sitiaron la ciudad de Nínive, que aún pertenecía a los sirios. La ciudad fue devastada y con ellas se estableció el segundo imperio babilónico, llamado el Imperio Neobabilónico. Su capital fue de nuevo la ciudad de Babilonia. Nabopolassar murió en el 605 a.C. a los 53 años, probablemente víctima de alguna enfermedad. El nombre de Nabucodonosor en Babilonia fue escrito Nabu Kudor Usur, lo que significaba que Nebo protegía la corona. Era un rey poderoso y, como su padre, tenía el objetivo de conquistar nuevas tierras y expandir sus dominios. Babilonia, que ya estaba desgastada por muchos años de invasiones y saqueos, fue completamente reconstruida bajo su reinado, ganando una gran muralla a su alrededor. Fue Nabucodonosor quien hizo construir los jardines colgantes de Babilonia, mejoró los sistemas de canales de agua y construyó grandes templos y sigurats, la mayoría dedicados al dios Marduk. Los sigurats eran grandes templos en forma de pirámide originalmente creados por los sumerios y más tarde adoptados por los babilonios y asirios. El más famoso de estos sigurates fue Etemanquí, que llegó a ser muy conocido como la Torre de Babel. Su construcción fue iniciada por Nabopolassar y habría alcanzado los impresionantes 91 metros de altura. El gran sigurat fue derrocado a instancias de Alejandro Magno cuando conquistó Babilonia. Gracias al dominio de los territorios y a los acuerdos comerciales, Babilonia alcanzó su apogeo. La ciudad exudaba riqueza y poder. Su fama y grandeza fueron exaltadas por autores de la antigüedad, entre ellos los griegos Heródoto y Cetias. Pero Nabucodonosor no se conformaría con sentarse en su trono y gobernar pacíficamente, y en poco tiempo partió en busca de nuevas tierras para conquistar. Cerca del mar Mediterráneo estaban los reinos de Israel y Judá. Nabucodonosor conquistó el reino de Judá, aparentemente sin mucha resistencia, y tomó Jerusalén, que en ese momento era la capital del pueblo judío. El rey de Judá, Joaquín, fue llevado como prisionero a Babilonia, junto con muchos nobles y un gran número de ciudadanos de Jerusalén, especialmente aquellos que tenían habilidades específicas como herreros, albañiles y pintores. Entre los cautivos estaba el profeta bíblico Daniel. Daniel, que formaba parte de la nobleza de Judá, se convirtió en consejero de Nabucodonosor, interpretando los sueños y haciéndose respetar en la corte real. Nabucodonosor dejó al tío de Joaquín, Sedíquias, al mando de Jerusalén y el resto de sus habitantes y pasó a conquistar las tierras del reino de Israel, que a su vez era más poderoso que el reino de Judá. Como el reino de Judá estaba cerca de Egipto, hubo una división entre la población, con algunos apoyando a los egipcios y otros apoyando al lado babilónico. No pasó mucho tiempo antes de que estallara una revuelta en Jerusalén, apoyada por los egipcios, y Nabucodonosor se enfureció y sitió Jerusalén antes de que los egipcios pudieran llegar. La ciudad fue diezmada, las murallas fueron destruidas, los templos y el palacio fueron saqueados. El rey Sedíquias fue capturado y cegado e encarcelado por el resto de su vida, y de nuevo varios prisioneros fueron llevados a Babilonia. Este periodo ha sido registrado en la historia de los judíos como el cautiverio de Babilonia. Nabucodonosor aún luchó contra los egipcios en el 30º año de su reinado. Ya con más de 60 años de edad, Nabucodonosor sufría una enfermedad mental. Según los informes, era algo así como licantropia, una enfermedad en que la persona empieza a comportarse de forma salvaje y descontrolada. Incluso había huido del interior de Babilonia y fue encontrado en las colinas cerca de la ciudad masticando hierba como un buey. Nabucodonosor se recuperó de su locura, muriendo en el año 562 a.C., a los 72 años de edad. Los sucesores de Nabucodonosor no reinaron por mucho tiempo. Nabucodonosor y su hijo mayor, Belsasar, fueron los últimos reyes de Babilonia. Babilonia fue conquistada por Ciro el Grande, el rey de Persia.
Un hecho curioso es que los persas entraron a la ciudad de Babilonia siendo aplaudidos por el pueblo. Fueron recibidos como libertadores del gobierno opresivo que Nabonido ejerció como su propio pueblo. El gran imperio babilónico había llegado a su fin, pero su influencia aún perduraría por muchos siglos en el pueblo de Mesopotamia.